Con permiso de la mesa directiva, procedo a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala en materia de situación de emergencia y educación a distancia, la que suscribe diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, con base en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de este cuerpo colegiado la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el título quinto, el capítulo tercero denominado de la educación a distancia con sus respectivos artículos. Artículos 120 bis, 120 ter, 120 quater y 120 quinquies de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala en materia de situación de emergencias y educación a distancia de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. La Declaratoria Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación y ésta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades fundamentales, además de que favorece la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. En México, el derecho a la educación se encuentra previsto en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho precepto jurídico establece que en el Estado se encargará de garantizar el acceso a la educación, su permanencia y participación, dotándolos de los medios necesarios y prioritarios, el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en términos de lo establecido en el propio ordenamiento. En el año 2020 fue marcado por un acontecimiento sin precedencia, el cual fueron puestos a prueba diversos sectores de la actividad humana. La pandemia del COVID-19 ha venido generando cambios que a su vez ha demostrado la necesidad de adaptación de nuestra sociedad. La educación ha sido uno de los más afectados debido a la imposición administrativa del cierre total de los centros educativos en gran parte de los países del mundo. Las modalidades, la educación a distancia, fundamentalmente en soporte digital, vino a ofrecer soluciones de emergencia a dicha crisis. Según datos actualizados de la UNESCO, en abril del 2020 se dio el cierre de centros educativos en por lo menos 200 países, 1.257.663.807 estudiantes. El 71% de los alumnos matriculados se vieron afectados por estas medidas para prevenir el contagio. Para el mes de octubre del 2020, a nivel mundial existen 604.800.997 estudiantes afectados, lo que representó el 34.5% del total de los alumnos matriculados. Para octubre del 2021, aún existen 58.758.603 estudiantes afectados, el 3.4% del total de los matriculados en centros educativos. De ahí que la UNESCO alentó a los diferentes gobiernos y continúa haciendo el uso de asistencia de la educación a distancia.
El 30 de marzo del 2020, el Poder Ejecutivo Federal emitió el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2. Como consecuencia de este acuerdo, se tomaron medidas extraordinarias. Una de ellas fue la de suspender las actividades escolares en instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, como una medida preventiva para disminuir el impacto de la propagación del COVID-19 en el territorio nacional. De acuerdo a los datos de la UNESCO, México mantuvo la medida de cierre total de centros educativos durante 63 semanas, estando dentro de los países que mantuvieron dicha medida por mayor tiempo. Esta situación trajo como consecuencia la implementación de estrategias basadas en el uso de tecnología para seguir aprendiendo. Derivado de ello, las brechas de acceso a una educación de calidad se han incrementado con motivo de la pandemia al reducir posibilidades a estudiar de la población vulnerables. El 23 de marzo del 2021, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, realizó el comunicado de prensa 182/2021, con los resultados de las encuestas para la medición del impacto del COVID-19 en la educación en México, ECOVID-ED 2020, en el cual se desahogaron los siguientes resultados. 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020, 62% del total de ellas, 740,000, es decir, el 2.2%, no concluyeron el ciclo escolar. De esto, el 58.9% por algunas razones asociadas al COVID-19 y el 9.9% por falta de dinero o recursos. Para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones, 60.6% de la población de 3 a 29 años. 52 millones de personas correspondientes a 9.6% del total de la población de 3 a 29 años no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por motivos asociados al COVID-19. Sobre los motivos asociados al COVID-19 para no inscribirse en el ciclo escolar vigente 2020-2021, el 26.6% considera que las clases a distancia son poco funcionables para el aprendizaje. El 25.3% señala que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo. 2.19% carece de computadoras o otros dispositivos o conexiones de Internet. Más de la mitad de la población del 3 a 29 años tienen mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno lo permita. De acuerdo a datos obtenidos del año 2008 al 2019, se tuvo un incremento promedio en tasa neta de matriculación a nivel preescolar. Sin embargo, en el año del 2020 hubo un decremento considerable en el porcentaje de menores matriculados para iniciar su educación preescolar. En Tlaxcala, 48 alumnos de instituciones públicas del nivel medio superior causaron baja durante el periodo comprendido del 30 de marzo del 2020 al 9 de julio del 2021. Pese a que no se pueden adjudicar directamente el hecho a la contingencia sanitaria, resulta necesario
considerar que dichas bajas fueron consecuencia del efecto de la pandemia, ya sea social, económico o de salud. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Iberoamericana, aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes están pensando en la posibilidad de abandonar la escuela en los diferentes niveles educativos, independientemente de si es primaria, secundaria o medio superior. De ese 1 de cada 4, el 75% mencionado que se debe a cuestiones directamente relacionadas con la pandemia del COVID-19. La educación es un factor fundamental en el desarrollo de un individuo y es por ello que se necesita realizar cambios continuos que le permitan irse adecuando a las necesidades de la misma sociedad, mismas que es susceptible de estar expuestas a una serie de contingencias que puede afectarlas y para las cuales debemos estar preparados. Si bien la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 nos demostró que no estamos listos para afrontar una emergencia que frena la educación presencial por completo, no es la única situación de riesgo que ha develado la necesidad de reformar esta materia. Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, México se estremeció con gran intensidad. Ante el desastre surgieron temas sociales que dejaron entrever las necesidades de legislar en diversas materias. En este caso, la educación fue uno de los temas principales, desde la infraestructura educativa hasta las formas de garantizar la educación durante la emergencia. Cuando muchos de los planteles educativos en los estados que resintieron los movimientos telúricos resultaron afectados en su infraestructura, por lo que tuvieron que cerrar sus instalaciones, algunos de forma temporal y otros más de forma permanente, debido a los daños ocasionados. Hasta el 2 de noviembre del 2017, al menos 4,677 escuelas de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala habían perdido 30 días de clases. La situación era más grave en Chiapas y Oaxaca, pues 2,810 planteles habían permanecido cerrados por 40 días hábiles. De acuerdo al comunicado, 277 de la SEP INIFED, 12,931 escuelas sufrieron daños estructurales en sus instalaciones producto de los sismos del 2017. Entre los 10 estados que resultan afectados se encuentra Tlaxcala. Del total de planteles con daños estructurales a nivel federal, en primer punto se contemplan los 10,744 planteles educativos que sufrieron daños menores, lo que ameritó la suspensión del servicio educativo. En segundo punto, se encontraron los 1,847 planteles que sufrieron daños estructurales en la mayoría de sus espacios, lo que reabrieron, clausuraron los espacios en rehabilitación. Y en tercer punto, 577 planteles que resistieron daños en la mayor parte de estructuras, por lo que requirieron demolición y reconstrucción total. En el caso específico de Tlaxcala, tras los sismos del 2017, de las 2,462 escuelas públicas y privadas de todos los niveles que existen en el estado, 1,458 no reportaron daños algunos, 1,004 tuvieron algún grado de afectación, 70 con afectaciones graves. Dado lo anterior, se optó por las medidas de cierres de los planteles. Mientras tanto, el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fiscal Educativa se encargó de realizar revisiones a las instituciones educativas
emitiendo constancias para verificar que las instancias estuvieran en condiciones de operar. Aunado a lo anterior, y en aquellas escuelas donde el ITIFE aún no había emitido constancia de revisión ni medidas preventivas por las afectaciones, las clases no se reanudaron, lo que condicionó su funcionamiento, por lo que muchos alumnos estuvieron afectados al no poder reintegrarse a su vida escolar posterior a los sismos. A pesar de que los gobiernos nacionales y estatales tomaron medidas para priorizar la integridad de los alumnos y garantizar el desarrollo a la educación, al no existir un protocolo, a estos casos se le sumaron la existencia de directrices claras sobre la forma de recuperar clases o sobre las modificaciones que debían hacerse al calendario escolar. En ejemplo más cercano que tenemos para respaldar la presente adición a la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala es el sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre del presente año, el cual abundó más en las circunstancias que hacen necesarias una reforma en materia de educación a distancia ante una situación de emergencia. Como resultado del sismo de magnitud de 7.1 con epicentro en el estado de Guerrero, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, ordenó la suspensión de las clases presenciales en las aulas para que el personal de protección civil realizara una revisión exhaustiva a las escuelas. De todos los planteles, solo uno resultó con daños considerables, en el cual se requirió un plazo más prolongado para garantizar el regreso seguro a las aulas. Cabe destacar que la primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en el municipio de Chiautempan, ya había retomado las actividades presenciales posteriores a la restricción derivada de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, posterior al sismo, los alumnos tuvieron de retomar el modelo de educación a distancia. Estas crisis se han ido caracterizando por agravar las disparidades educativas persistentes, reduciendo la oportunidad que tienen muchos de los niños, adolescentes y jóvenes más vulnerables. Estas pérdidas en materia de aprendizaje amenazan con extender más allá de la generación actual y generar una pérdida de aprendizaje irrecuperable, trayendo como consecuencia un rezago educativo difícil de manejar a nivel estatal, empujando a su vez al abandono de muchos estudiantes a la dificultad para registrar a los grados educativos subsecuentes debido a dificultades económicas generadas. La interrupción de la educación se ha convertido en un problema social y es una realidad que ningún gobierno tenía previsto una situación así, por lo que la capacidad de actuar o generar un plan de acción para garantizar el desarrollo a la educación, a los educandos, quedó rebasada por la magnitud de la emergencia. De igual forma, los factores no previstos en las leyes educativas dificultan la reincorporación de los estudiantes a los planteles educativos y a la atención eficaz del rezago educativo. A fin de prevenir que la crisis en materia de educación se convierta en una catástrofe generacional, es necesario aprovechar la oportunidad para encontrar nuevas formas de afrontar la crisis en materia de aprendizaje y aportar un conjunto de soluciones que se centren en el reporte de las pérdidas en materia de aprendizaje y prevenir el abandono escolar. En particular, en el caso de los grupos más vulnerables, todo ello para garantizar el acceso a la educación ante una declaratoria de emergencia actual o futura, sin dejar de lado la equidad y la inclusión. Para el Estado es indispensable establecer mecanismos que garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos y en este caso de los
educandos. Sin embargo, ante los reiterados anuncios por parte de las autoridades federales y estatales del regreso a clases presenciales en los planteles educativos, derivado del nuevo programa para atender la contingencia sanitaria, en marco de la nueva normatividad que plantea el regreso de actividades económicas, sociales y educativas, se ha generado cierto antagonismo de ideas, pues que por una parte se considera necesario retomar las actividades educativas para así evitar un rezago educativo, por otra parte resulta indispensable realizar un diagnóstico previo para conocer la existencia, condiciones para que los alumnos regresen a las aulas sin imponer el riesgo a su integridad y salud. Pese a ello, no debemos dejar de lado la importancia de garantizar un derecho tan fundamental como lo es la educación. Nuestros niños y jóvenes son el futuro y es el Estado el encargado de implementar los mecanismos para que, aún en situaciones de emergencia, no se genere un difícil acceso a una educación de calidad, inclusiva y equitativa. En mérito de todo lo anterior expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto único, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114, Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Se adiciona al título quinto el capítulo tercero denominado de la educación a distancia con sus respectivos artículos 120 bis, 120 ters, 120 quater y 120 quinquies, para quedar como sigue. Capítulo tercero, la educación a distancia. Artículo 120 bis. Se entenderá por emergencia la situación anormal que pueda causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad a presencia de un agente perturbador. Artículo 20 ter. Cuando una declaratoria de emergencia impida a los educandos acudir a los planteles educativos por más de 15 días, las autoridades educativas deberán establecer mecanismos y garantizar que se continúe con el plan de estudios establecido para cada nivel. Artículo 20 quater. Las autoridades educativas se encargarán de garantizar el acceso a la educación durante una declaratoria de emergencia, sujetándose a lo siguiente. Fracción primera. Implementarán los mecanismos necesarios para brindar una educación a distancia de calidad, la cual debe ser equitativa e inclusiva para todos los educandos. Fracción segunda. Previa implementación de la modalidad de educación a distancia, las autoridades escolares deberán realizar un estudio socioeconómico para desarrollar un plan de acción que se encargue de dirimir las dificultades en el uso de los recursos tecnológicos en aquellos casos en los que los educandos no tengan acceso a estos, crean métodos de enseñanza más accesibles. Fracción tercera. Las autoridades escolares preverán mecanismos para cambiar el rezago educativo que exista posterior al rezago a clases presenciales. Y cuarta, las autoridades educativas se encargarán de llevar un control para llegarse de datos respecto a la deserción escolar. Artículo 120 quinquies.
En el caso de la declaratoria de emergencia, será la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil, en su caso, los encargados de realizar un estudio de viabilidad en el que se establezca si existen las condiciones necesarias para un retorno a las aulas seguro, priorizando la seguridad, la salud e integridad física del alumnado, personal docente y administrativo. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 4 de noviembre del año 2021. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la 64ª legislatura del Congreso del Estado. Es cuanto, Presidenta.